que para mí, ¿qué fue el MECEP? El MECEP vino, ya os digo, a armarme ese esqueleto que yo necesitaba, a responderme a preguntas que yo todavía no tenía claras. Bueno, todavía no las tengo ahora, ¿eh? Las preguntas claras, o sea, las preguntas las tienen, las respuestas claras casi nunca, ¿no? Y en eso está el aprendizaje continuo. Pero es verdad que descubrí una solidez y un cuerpo pedagógico. Yo había hecho también pedagogía después de magisterio y a mí incluso los estudios de pedagogía tampoco me habían servido para una práctica, para una praxis y para una coherencia que yo necesitaba. Entonces, el MECEP dio sentido a mí a lo que hacía. Yo ya hacía muchas cosas que sin saberlo eh, eran freinetianas. De hecho, hay cosas que vosotros también os vais a encontrar sin saber que son de Freinet, pero es verdad que a lo largo del tiempo las técnicas Freinet se han ido empapando y son una base del subsuelo, digamos, de la renovación pedagógica de este país y de muchos. Y yo tenía ciertas intuiciones de lo que era eso, pero tuve que encontrarme a la gente del MECED para darle sentido a todo eso. Y además descubrí una cosa muy importante y es el valor de la cooperación entre profesionales. O sea, el valor de no estar solo en lo que estás haciendo, de no sentirte solo y sola en los centros a los que puedes ir cayendo de un sitio a otro, pero tú tienes en realidad algo que te respalda y algo que te fortalece año tras año porque sabes que lo estás haciendo con gente que piensa como tú o que tiene al menos las mismas inquietudes que tú. Ese descubrimiento de no estar solo para mí fue fundamental, fundamental. Y luego además descubrir todo un marco más amplio de lo que es tu experiencia, un marco que te hace colocar todo eso dentro de darle un sentido a todo eso. Y luego, por supuesto, me ha permitido una formación continua a lo largo de toda mi vida profesional que ha sido muy enriquecedora. Eso es un poco el encuentro mío con el MECEP. Yo os quiero convencer esta tarde de que el MECEP todavía es vigente, o sea, el Freinet todavía está vigente, que la gente del MECEP estamos empeñándonos en transmitirlo y en trabajar y en evolucionar con ello. Y en eso quiero ilusionaros con esa idea, ¿no? Freinet fue un maestro francés a principios del siglo XX, nació a principios del siglo XX, vivió la Guerra Mundial muy joven y era un maestro convencido de que la escuela era algo para las clases populares, además era una persona con convicciones sociales y políticas ideológicas muy fundamentadas dentro de la izquierda y su compromiso con la escuela vino primero por bueno, él se empapó muchísimo de los pedagogos de su momento, desde luego Makarenko o Ferrier o de Crowley, fueron para él grandes maestros, sus doctrinas. Lo que pasa es que en aquel momento él hizo una crítica de la escuela nueva, ¿no? La escuela nueva para él era enriquecedora y era en ese momento muy valiosa, pero tenía para él el problema de que lo veía en la práctica, cuando todas esas cosas, por ejemplo, Montessori y tal, que estaba, pues veía en eso siempre unas prácticas un poco, digamos, de una clase social determinada y dentro de unas escuelas y unos recursos que poca gente de la clase humilde se podía permitir. Entonces, los tildaba un poquito de elitistas en ese sentido. Entonces, él estuvo ejerciendo como maestro en la escuela rural y, y claro, sus ideas fueron chocando enseguida con la oligarquía en aquel momento de rural que existía, ¿no? Y entonces, hasta tal punto le hicieron la vida imposible que decidió salirse de la escuela pública, de la escuela estatal francesa, y él y su mujer
entonces, que es muy importante su mujer en toda la labor que vamos a contar, Elise Freinet, hicieron un colegio, formaron un colegio propio. Se fueron a una zona rural, a un pueblecito de Francia, en el sur de Francia, y allí empezaron a practicar sus ideas y a exponer todo aquello dentro de un colegio. Entonces, formaron, es una pedagogía, como digo yo, a pie de obra. O sea, él empezó siendo maestro, siguió siendo maestro, nunca dejó de ser maestro, y él y su mujer fueron los que, a base de práctica y de una base pedagógica muy avanzada, empezaron a pensar que tenían que darle toda una vuelta a una escuela, para una escuela mucho más transformadora y una educación muy diferente. Bueno, cuando estábamos hablando, ya ha dicho Encarna que participó en la Guerra Mundial, tenemos que saber que donde fue herido y todo eso fue en la Primera Guerra Mundial, no Sí, en sí. la segunda, sino en la primera. Y bueno, Encarna ha resaltado estupendamente esa obsesión suya por lograr la escuela del pueblo, que además la llama así. Y también una cosa que ocurre con él, que es que, dos notas muy rápidas, es que ha renovado tanto la pedagogía que muchas de las cosas que hacemos hoy, pues son de Freinet, claramente, y sin embargo, la mayoría del profesorado no sabe que son suyas, eso lo has resaltado tú. Y luego hay otra cosa, ¿no? Y es que durante un tiempo ha habido un cierto desprecio del trabajo de Freinet, porque, claro, si uno lee, por ejemplo, a Paulo Freire, se encuentra con toda una reflexión filosófica y teórica muy extensa, por poner un ejemplo. Con Freinet no os vais a encontraros con esto, vais a encontrar siempre la acción directa. Teorización sí que hay, pero hay poca en los escritos, porque se resume a unas cuantas cuestiones básicas. Pero es una pedagogía absolutamente transformadora, como vamos a tener ocasión de ver, y bueno, con cosas que se han quedado y con cosas que son plenamente vigentes. Bueno, no sé si fue en el año 1961, 62. Tuvo un problema con el Partido Comunista donde estaba, porque salió en el año 50 y tantos. Pues. Y bueno, después ha seguido Denis Freinet, como dices tú, divulgando su obra, que es suya también. Porque Sí. siempre hablamos de Freinet masculino, pero teníamos que hablar también en femenino. Sí, Luis, la aportación de Liz fue muy importante, sobre todo en las áreas artística, dinámica, de musical, toda esa faceta que luego desarrollaron muy bien sobre lo que es la expresión, ¿no? La expresión y los métodos naturales de aprendizaje. Es que muchos maestros en España, antes de la Guerra Civil, en la República, hubo bastante contagio de las ideas freinatianas aquí, ¿no? Y hubo ya grupos de maestros que se reunían y empezaron a desarrollar en España todo esto. Claro, la guerra civil y el golpe de Estado, o sea, primero el golpe de Estado y la guerra civil, pues dio al traste con todo esto. Y muchos maestros, como Antonio Beneyes, fueron fusilados. Ya sabéis la purga que se hizo de maestros y maestras en esa época, y algunos se tuvieron que exiliar, muchos se tuvieron que exiliar. De fruto de ese exilio, ha pasado una cosa curiosa también y lógica, y es que muchos emigraron a México, ya sabéis, ¿no? Y entonces México tiene una fuerza, el movimiento Freinet tiene una fuerza increíble. Y hay todavía, nosotros tenemos mucho contacto con México y muchas similitudes en cosas porque realmente ellos continuaron lo que aquí se cortó en España en esa época, ¿no? Y desde luego la extensión del pensamiento Freinet ha sido mundial. Tenemos escuelas Freinet en los 5 continentes y tenemos una asociación internacional que es la Federación Internacional de Escuela Moderna, la FIMEM, que, que está presente, que reúne a todos los colectivos a nivel mundial. Es que una de las cosas que yo quería resaltar también de lo que Freinet hizo, y luego ya pasamos a las técnicas, es que
se puede trasladar de forma muy sencilla su planteamiento en cualquier escuelita humilde o no humilde o de elitista, da igual, de cualquier parte del mundo. Entonces, esa capacidad de adaptación a los entornos diferentes y a las culturas diferentes ha sido su gran éxito, porque con pocos recursos se puede trabajar como lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Con pocos recursos me refiero a materiales. Y entonces, eso es una de las cosas interesantes. Nosotros tenemos cada 2 años un congreso internacional que se llama RIDEF. El último se hizo en Suecia. Luego, el de Canadá, este año de COVID, no se ha podido hacer, pero cada 2 años se hace en un lugar del mundo porque hay un movimiento FreeNet que lo prepara y invita al resto, ¿no? Uno de los principios básicos de lo que mueve todo es que la pedagogía y la educación y la escuela tiene que estar al servicio del niño y de la niña. O sea, el niño y la niña puestos en el centro, sus intereses, sus motivaciones, y ese debe ser el motor, el conformar todo lo demás. El currículum tiene que estar basado en los intereses de los chavales, tiene que estar también basado la evaluación en ellos, tiene que estar basado la organización escolar en ellos, no en las disciplinas, no en las materias. Ahora mismo lo que conforma el currículum es una organización a base de materias y a base de contenidos. Y es el niño que se tiene que adaptar a esos contenidos y no al revés. Entonces, esto es una idea que ahora mismo, yo estuve hace una semana en debates con el Ministerio de Educación a raíz de la renovación del currículum que quieren hacer con la nueva ley, y se hablaba de esto, de cómo el currículum tiene que dar un giro de manera que ya es una mirada diferente de cómo se tiene uno que posicionar ante la escuela, ¿no? Entonces, el niño como protagonista de su propio aprendizaje. Ese es uno de los principios, que va a tener después unas consecuencias que ya iremos viendo. Luego, por otro lado, un enfoque interdisciplinar y además competencial. Los niños y las niñas tienen que tener una educación con sentido. Y esta palabra yo la quiero remarcar, con sentido, el para qué. Y tiene que responder a sus preguntas, y tiene que responder a sus intereses, y tiene que responder al camino que ellos vayan trazando dentro de su propio aprendizaje. Entonces, las asignaturas dan respuesta en determinados momentos a esas grandes preguntas que ellos se van haciendo, pero las asignaturas se tienen que trabajar juntas a veces, dependiendo del proyecto del que estén trabajando. Tienen que recurrir a ellas para que les aporten los conocimientos que necesitan para continuar en su proyecto, pero no tienen que ser asignaturas estancas, aisladas, que se dan por separado y que se evalúan por separado. O sea, esto en la pedagogía FreeNet no tiene ningún sentido. Y esto es muy, muy moderno ahora y muy revolucionario, si lo estáis viendo, ¿no? Además, vosotros sabéis seguramente mucho más que yo ahora mismo y estáis más al día, más actualizados. Otro de los principios es que se respetan los procesos naturales de aprendizaje. O sea, los métodos naturales de aprendizaje, bien sean lectoescritura, bien sean tanteo experimental, cálculo, etcétera, se basan sobre todo en respetar los ritmos naturales que los niños y las niñas tienen. Siempre partiendo de que los niños tienen siempre interés por aprender, un interés innato y una predisposición natural a lo que es aprender. Entonces, aprovechando eso, la escuela debe servir para que, respetando el grado evolutivo de los aprendizajes, los niños vayan llegando a sus competencias, a lograr sus competencias de una forma que sea respetuosa con eso. Luego puedo hablar, por ejemplo, del método natural de lectoescritura. Es igual que si, igual que los niños y las niñas aprenden a hablar la lengua materna, a base de ensayo, error y de una forma natural,
pues la lectoescritura debe ir encaminada también a eso, y el cálculo y cosas así. Los niños y las niñas, ya los veréis en infantil, en algún vídeo que os voy a poner, que ellos hacen letras porque lo primero es que los niños quieren expresarse y lo van a expresar de forma oral y poco a poco lo van a expresar de forma escrita. Y lo van a expresar de forma escrita a su manera. Muchas veces de forma con letras que para ellos simplemente son imitación de grafías, pero el maestro y la maestra escribe lo que ellos están queriendo escribir con esos palotes, esas letras, porque ellos en realidad sus ganas son de comunicarse y se respeta eso. Luego, poco a poco, ya van entendiendo que la palabra y que la oración y que el mensaje es lo fundamental. Aquí para nada se habla de aprender por sílabas y aprender por decenas, centenas, aprender las tablas de multiplicar del 1 al 10. O sea, eso no tiene sentido en la escuela Freinet. Entonces, ese es otro de los principios, los métodos naturales. Otro de los principios es una pedagogía para la libre expresión. La expresión tanto puede ser escrita como oral, como numérica, como musical, como plástica, etcétera, tiene que ser una práctica libre y, en todo caso, ceñida a sus proyectos de trabajo, a su labor cooperativa, a su trabajo de grupo, siempre que sea una expresión también natural. Es verdad que eso hace que sea una escuela del disfrute, del aprendizaje y del juego disfrutando, y de un desarrollo armónico y más integral. También es un principio, uno de los principios que quería resaltar es que está muy ligada a las tecnologías. Y fijaros, esto puede también parecer chocante, pero la imprenta supuso, como dice Luis, ¿no? La imprenta y el gramófono en unos pueblecitos donde no había ni luz ni agua, pues eran absolutamente chocantes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la idea era que la imprenta sirviera para la comunicación, para darle formato a las cosas que ellos iban descubriendo, a sus textos libres, a sus investigaciones, a sus inquietudes, y eso lo pudieran plasmar ellos de forma sencilla en algo que luego tuviera un resultado, digamos, colectivo. Los primeros cuadernitos Freinet, ¿no? Cuadernitos donde todo el mundo escribía algo y se quedaba luego plasmado en imprenta. Eso hace 100 años era la imprenta y el gramófono, actualmente pues son, imaginaos, todo un montón de cosas distintas, ¿no? Pero es verdad que la tecnología puesta y como instrumento de expresión, de comunicación, de búsqueda de información, de aprendizaje, ha estado presente desde el principio. Pero no como enseñanza en sí misma, sino como medio para trabajar en la escuela los objetivos que se pretendían, ¿no? Se trabaja también con un principio muy básico que es el de la cooperación. Cooperación para todo. Para trabajar dentro del aula diferentes niños y niñas con diferentes inquietudes, diferentes edades, diferentes capacidades. Es un principio también de escuela inclusiva, donde nadie está de más, donde todos aprenden de todos y donde todos colaboran en un proyecto común, bien sea en pequeño grupo, en gran grupo o como sea, pero tienen una labor absolutamente respetuosa con los diferentes ritmos, las diferentes capacidades. Luego, también se respeta muchísimo la armonía con la naturaleza. Todo lo que ahora nos puede suponer de innovador el tema de educación al aire libre o todo lo que nos puede parecer ahora de investigación dentro de la localidad, dentro de todo eso, eso ha sido el pan de cada día y es el pan de cada día de las escuelas Freinet. O sea, inspirarse en el entorno, conocer el entorno, investigar, traerse pruebas, traerse muestras, eso es la educación armónica con la naturaleza, tanto a nivel humano como natural, ¿no?
a nivel humano en cuanto a la población, los grupos humanos, etcétera. Entonces, trabajar yendo al mercado, trabajar conociendo una fábrica, indagar sobre lo que los vecinos dicen sobre tal cosa. Es una escuela siempre respetuosa con el medio y abierta al medio. Abierta al medio. No es una escuela con muros cerrados. Es una escuela que además pretende aprender de todo lo que el entorno produce y todo lo que nos aporta y además incidir en ese entorno mutuamente. Son ideas básicas. Y luego también deciros que otro de los principios es la democracia, es la participación, es el tema de que los chavales y las chavalas puedan decidir dentro de su entorno escolar. Escuelas participativas para el alumnado y para las familias. Escuelas donde hay estructuras estables de participación. La asamblea de clase empieza a ser el primer, digamos, núcleo de participación, pero luego están otras asambleas de delegados o delegadas, de representantes, asambleas de familias, etcétera. La asamblea como órgano decisorio, y ahora luego lo explicaré un poquito más si queréis, no tanto tanto para la estructura de la escuela y las decisiones que como escuela se toman, sino además para las decisiones curriculares y de clase, ¿no? En secundaria, por ejemplo, eso también se puede hacer muy bien, ¿no? También no lo he dicho, pero es una pedagogía que se adapta a cualquier etapa. Estamos muchas veces enfocando la infantil primaria y yo me centro un poquito más aquí esta vez porque sé que vosotros tenéis esa especialidad, pero también se puede trabajar en la universidad y de hecho tenemos compañeros en eso, en adultos, en secundaria, en formación profesional, etcétera. Y luego, otra cosa es que, y eso es importante, es una pedagogía que busca el éxito escolar. No es una pedagogía que es para suspender, para excluir, para repetir curso. Es una educación pensada para que el niño o la niña vaya avanzando en la medida que sus posibilidades nos lo permitan, pero además pensando que toda evolución, y puesto que hace un aprendizaje activo y reflexivo, eso le ayuda a su desarrollo personal. Entonces es una pedagogía del éxito. Eso también es una idea que ahora mismo está bastante en boga y se está hablando mucho de ello. Es una manera de evaluar diferente. No se evalúa al alumnado para decirle lo que no ha hecho bien o para castigarle por los errores, sino es una evaluación pensada como reflexión individual y reflexión de grupo, para mejorar dinámicas, para mejorar prácticas, pero no desde luego para señalizar y para excluir dentro de la escuela a los que no llegan, ¿no? Las técnicas Freire no son nada cerradas, son abiertas y puede tener múltiples aplicaciones dependiendo del contexto, ¿vale? Por eso yo hago hincapié en que las técnicas no hay que aprendérselas tal cual te las enseñan quizás, sino que van a ser tuyas dentro de tu práctica y vas a poder hacerlas más adaptables al entorno en el que estás con tu propio análisis y tu propio desarrollo. Lo que sí que tiene que tener claro, lo que tienes que tener claro quizá, es la fundamentación ideológica y pedagógica que tiene, ¿no? El fin, digamos, educativo que todo esto pretende. El niño y la niña, desde que empieza en la escuela, está queriendo comunicar, transmitir. Y a ese hecho comunicativo se le da una importancia vital, de forma que se le enseña que él puede transmitir con el movimiento, transmitir con la música, transmitir con los gestos y transmitir con la escritura. Que aprenda a escribir solamente tiene sentido cuando él tiene algo que comunicar. Entonces, si él si están observando un bicho o una lagartija, lo que en ese momento quieren dejar a lo mejor es un dibujo de una idea. Y esa idea es el maestro al principio, la maestra, quien se lo escribe en su dibujo. Y poco a poco él puede imitar, si quiere, esa frase, porque se parte siempre
de la oración, del mensaje, ¿vale? No de la técnica de la escritura de las letras. No es la morfología de las letras la que interesa, sino lo que se quiere transmitir. Poco a poco, el niño y la niña va teniendo sus dibujos con su frase que el maestro le ha ayudado a escribir. Esa frase, a lo mejor, la dibuja él o ella, la transmite, la colorean, la comparten y de ahí hacen un grupo más extenso con esa idea y esa frase. Entonces, ese es el trabajo que poco a poco se va complicando, poco a poco, a medida que el niño y la niña va conociendo letras y palabras, sobre todo se trabaja con la letra mayúscula, precisamente para que no sea la grafía uno de los inconvenientes de la expresión y se le deja expresar. Yo os puedo enseñar trabajos preciosos donde a lo mejor han venido de la charca y han traído un bichejo y lo han dibujado y han querido escribir lo que ellos habían visto. ¿Mm? Y cómo eso se ha traducido en palotes, letras sueltas, mayúsculas, tal, pero para ellos eso es la escritura, ¿vale? Poco a poco eso va llegando un momento que van pasando de la palabra que quieren escribir, que es su nombre, el nombre de su amigo, tal, ya lo van aprendiendo, ya identifican sonidos, identifican grafía. Y poco a poco, de la oración, ¿vale? Van haciendo la idea y además transmiten con ello el sentido y el mensaje. No sé si me estoy explicando bien. Tampoco soy experta en esto. Tengo compañeros y compañeras en MBC que lo podrían explicar estupendamente, porque yo no he trabajado con esas edades desde hace muchísimo tiempo. Mi pregunta es, entendiendo un poco, pues bueno, pues que los niveles de aprendizaje y la velocidad de aprendizaje no es la misma para todos ellos y que lo que yo entiendo que busca el sistema es un poco, para la redundancia, sistematizar lo que es el método, es decir, nosotros enseñarle a todos a la misma velocidad y adaptarnos un poco a las dificultades o ventajas que vayan teniendo. ¿Qué positivo ofrecería Freinet en su método frente a lo que tenga de negativo el método que se enseña actualmente en la escuela? Pues mira, sí, es muy buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que lo fundamental, lo más básico en muchos métodos de lectoescritura actuales, sobre todo cuando se introducen muy de temprana edad y tal, es que se prescinde del deseo de comunicar, del hecho y del sentido de lo que es comunicar. Entonces, si te das cuenta, al niño y a la niña le gusta aprender y le gusta hacer una tarjeta a su mamá o escribir a su abuelito o lo que sea. Entonces, ¿por qué esperar a que un niño aprenda toda la escritura, todos los procesos complejos de escritura, de sílabas trabadas, de tal y cual, para que él pueda escribir una tarjeta a su mamá o a su abuelo, ¿no? Entonces, por un lado, cuando tú escribes con él una tarjeta y además él empieza a identificar, porque empiezan a identificar palabras clave para ellos. O sea, llega un momento que a fuerza de escribir con él sus ideas, va identificando palabras clave y ya son identificadas de inmediato. Y ya entiende que la palabra mamá, su nombre, el nombre de su abuelo o el nombre de su perro, los identifica rápidamente. Poco a poco esa generalización se va haciendo, pero no tiene por qué ser un aprendizaje analítico de la B, la R y la A es bra, ¿vale? Sino que va generalizando, igual que cuando tú haces otros aprendizajes por imitación o por deducción, ¿no? Entonces, yo creo que en las escuelas, los niños que aprenden por método global, partiendo de la frase y de la palabra y no de la sílaba, tienen una gran ventaja. Y es que son niños que aprenden con más motivación, en primer lugar, por supuesto, pero también aprenden por unidades de sentido, que son las palabras. Yo solamente quería añadir, sobre lo que ha dicho Luis también, el tema del ritmo de aprendizaje. A mí algo que siempre me preocupa mucho y que yo antes de empezar a ejercer de maestro,
pues pensaba también así. Pero claro, a lo mejor problema mío, pero cuando entras dentro del sistema, empiezas las clases, te das cuenta de que estás solo con 25 niños y niñas y que el ritmo de aprendizaje se acaba convirtiendo en un problema muy grande, porque al final, cuando estás trabajando en una clase a completo, es inevitable que se te cuelguen chicos y chicas de la explicación, del nivel estándar al que tú estás llegando. Y otros incluso que van muy adelantados porque trabajan mucho en casa. Entonces, sobre el ritmo de aprendizaje y sobre los métodos de enseñanza de Freinet, pues yo sí lo veo muy factible en clases de pequeño ratio, en clases con más de un profesor en el aula, en el que puede hacer grupos cooperativos y trabajar con él en diferentes niveles. Pero ahora, sobre todo en el tema coronavirus, y sobre todo cuando tú estás solo con 25 niños, aunque estés en grupo cooperativo, es muy difícil adaptarte a los diferentes ritmos. Y algo que yo no paro de darle vuelta realmente, porque la verdad es que lo ideal sería la educación individualizada, que ahora está muy en boga, pero la realidad, luego cuando baja al barro, es que la educación individualizada es un poco todavía una quimera, una utopía. Es que a lo mejor no hay que bajar al barro. Te voy a contestar. No, que yo casi opino lo contrario, porque yo conozco alguna técnica, por ejemplo, a mí que me llama mucho la atención, haciendo un trabajo sobre ella, que es el plan de trabajo, que me parece una técnica perfecta para respetar el ritmo individual de cada uno de los alumnos y para adaptarnos a cada uno de sus intereses. Y como cada uno de los alumnos está trabajando en lo que él quiere, cuando él quiere, pues el maestro pues puede potenciar el tiempo de trabajo de la aula acercándose a aquellos alumnos que más dificultades tienen. Porque realmente no tenemos que nosotros establecer una tarea y que el resto de los alumnos sigan la misma tarea. Sin embargo, si les dejamos la libertad de que elijan y que vayan haciendo su trabajo, el maestro tiene más tiempo para acercarse a cada uno de ellos y dar cabida a todos los ritmos del aula. O sea, que yo creo que cuanto más niños haya en el aula, pues más sentido tienen estas técnicas para dejar también libertad al profesor de dar respuesta a las necesidades del aula. Claro, es que aquí hay una cosa que es fundamental. Bueno, si alguien ha visto algún vídeo que hay de Freinet y de su escuela, verá que ahí hay una multitud de niños, no hay 25, hay muchos más. Y él trabajaba en unas condiciones probablemente mucho peores, porque lo que ha defendido siempre en su pedagogía cuando criticaba a la escuela nueva es que, claro, con estas condiciones que tenéis, con estos recursos, con tal, pero la escuela del pueblo hay que construirla, si esté donde esté. Esto es lo que decía. Pero, claro, ¿dónde está la clave? La clave no es que haya una asignatura que tengas que dar, sino que el centro es el niño y el interés del niño y el desarrollo natural del niño y la cooperación en clase. Lo ha contado antes Encarna. Teniendo eso como principio, eso es el centro, eso es lo que estructura todo. Es decir, que tú no tienes que preocuparte de que hay que aprenderse la tabla del 9 esta mañana. Esto no hay esa preocupación, sino que surge del aprendizaje natural del niño. Y esto, claro, esto es una concepción diferente, porque entonces esta idea que tenemos de currículum compartimentado, de asignaturas, de no sé qué, de tal, pues ya no la hay, claro. En la escuela de Freinet esto no es el centro de... Nosotros no hacemos que el contenido sea primero el centro y el ritmo, que eso son lo que suele ser en las escuelas, sino que el centro, lo ha dicho Carmen antes, el centro es el niño o la niña. Claro, y desde ahí se van desarrollando los aprendizajes. Sí, hay una cosa también, lo habéis dicho muy bien. Desde luego hay que olvidarse del libro de texto como guía y como estructurador del currículum permanentemente. Los libros de texto pueden estar en la clase pues para consulta, para un elemento más de búsqueda de información y de trabajo, pero un elemento más. Si tú no tienes la presión del programa, si tú no tienes la presión de que los niños tienen que seguir un libro de texto y acabarlo cuando llegue junio, si tú no tienes eso, porque tú lo que tienes claro es que se ha trabajado de otra manera y han llegado a los mismos conocimientos, pero de otra forma, si tienes claro eso, desde luego la presión de que vayan todos al mismo ritmo se te disipa. Porque lo que vale ahí, como decía tu compañero, es los planes de trabajo. El plan de trabajo es, por ejemplo, ahora mismo vais a ver un vídeo que os he preparado de cómo se organizó un estanque. Tenemos que construir un estanque porque vamos a observar los animales del estanque, los invertebrados, los no sé qué, tal y cual.
eso se convierte en un plan de trabajo con objetivos, con contenidos que tenemos que manejar, que tienen que buscar, que tienen que desarrollar en grupo. Casi siempre es un trabajo colectivo. El trabajo colectivo permite diferentes ritmos, porque el trabajo colectivo facilita que unos niños y unas niñas puedan aportar unas cosas y otros aporten otras. ¿Vale? Entonces, como no tiene por qué aportar todo el mundo lo mismo, no tiene por qué llegar todo el mundo a hacer las mismas cosas, sino que el trabajo es colectivo y todo el mundo colabora en él y aporta en la medida de sus posibilidades, esa presión te desaparece. Y además, los niños y las niñas, en la vida normal, en el aprendizaje natural, aprende con hermanos, con primos, con vecinos, con amigos. El aprendizaje casi siempre es compartido. Y es ahí otra de las ideas que favorecen esa manera de organizar los trabajos, ¿no? Los planes de trabajo pueden ser una parte individual, pero también una parte colectiva. Y tienen compromisos individuales, pero dentro de un marco siempre colaborativo. Si quieres vemos el vídeo. El bingo. Vale. Daniel, ¿tú qué estás haciendo? La multiplicación. De otra forma. Ah, 20 ¿Están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, el mío es 1 medio más 3 sextos. Yo hice primero busqué los cestos, todos los cestos, y también los medios. más alto. Y como vi que necesitaba 3 cestos y 1 medio, entonces cogí 3 cestos y 1 medio. Y ya no lo necesito usar. Entonces, como 3 cestos y 1 medio son equivalentes, yo pensé que si sumaba los dos son igual que 6 cestos o también 2 medios. Pueden ser 2 medios o 3 cestos. Ahora le toca a Tomás, que va a ser el número 2.3. Estoy de acuerdo. Suma de presiones. Bolsas con tapa. Presionadas, trabajamos muy bien porque esas son las observaciones aquí, la valoración. Todos los tuvimos bien, ninguno tuvo ningún fallo. Todos lo tuvimos. Tuvimos va con V. Todos lo tuvimos. Bien. Y en observaciones, trabajamos muy bien en grupo. Trabajamos muy bien en grupo, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hemos plantado unos calabacines y nos han salido así grandes. ¿Lo plantaron de plantón o de semilla? Semilla. ¿Y cuántos han recogido, madre mía? No sé, no lo contamos. ¿Cuánto pesará más o menos? Es grande, no sé. Vamos a ver. Fila, ustedes. A ver, Jorge. 16, por favor. 16. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. Tome, señor. Hola. Miren, antes de ingresar lo tienen que esperar. Hola a Pumuki, la comida de Pumuki. No, mejor que este es mejor. Y este está bueno. Isa, ¿cómo suena esto? Espera. Vale, a ver. ¿Por cuál era? Paula. Uy. Hola. ¿Me da tiempo de otra cosa? Sí, No, última. no, mira, hola. 26 más
40. ¿40? Oh, pues tú no. 40 kilos tienes. Dale. Pero esto atrapado. Bien, mira, hemos cogido el libro, bien, está muy bien. El primero y espera que tengo que pasarle el dinero, póngalo aquí por favor. Mira, porque compruebe 20 y 20 son 40. Básico son 5, 90 céntimos. Básico céntimo, 7 céntimos 7 y 8 céntimos. bien, está bien. Vale, buenos días. ¿Hay alguna pregunta que salga de este vídeo? ¿Alguna cosa que hayas observado? ¿Una duda? ¿Alguna cuestión? Yo lo estaba viendo y pensaba en el coronavirus. Porque estaban tomando. Estabas pensando en eso, ¿verdad? Sí. Esto No es lleva- un grupo de compañeros y compañeras de de Canarias, como veis el acento, ¿no? Aquí lo que nos están diciendo es, fijaros, el aprendizaje intuitivo, fijaros cómo llegan a la solución de los problemas de una forma manipulativa, cuando dice lo de las fracciones, ¿no? Entonces está haciendo un aprendizaje por ensayo-error y deductivo e intuitivo, que le lleva a concluir lo que es la resolución del problema, ¿no? Y además lo hacen en equipo y además lo hacen con fichas autocorrectivas. Las fichas autocorrectivas están muy bien dentro de la escuela Freinet porque posibilita el que determinados ritmos se vayan haciendo de diferente manera y vayan pasando de una ficha a otra, a lo mejor autocorrectiva, de forma que ellos mismos vean los errores y los de tal y puedan ir avanzando a medida que van resolviendo cosas, ¿no? Eso por un lado. Y luego además, fijaros, como el huerto o como un taller de cocina, que ahí no aparece, pero estaba también un taller de cocina, o como el huerto sirve para conceptos matemáticos de pesa, medida, proporciones, cantidades, fracciones, etcétera, ¿no? Entonces, se aprovecha cualquier actividad que pueda tener relación con la vida en el aula, que puede ser desde la recogida, la cosecha, la visita a la fábrica, el hacer un pastel, el leer un cuento de lo que sea, para que de ahí se activen todos los aprendizajes que tú quieres como profesor y como profesora que vayan haciendo, ¿no? Y luego, fijaros, con la venta y la compra, el mercado, el cálculo mental, las monedas, los céntimos, porque entonces, pues eso, se pueden utilizar cantidad de cosas. Y eso es un poco lo que, así, en pequeño trocito, podéis ver cómo el aula está estructurada de otra manera. Habéis visto que los espacios no se delimitan al aula. También están los pasillos, está el huerto, unos salen al huerto, entran, otros están en el pasillo haciendo su actividad del grupo. Desde luego, eso es una de las ideas también que no he dicho y que me viene bien ahora decir, recalcar, es que no solamente se rompen las costuras del currículum y del libro de texto así cerrado, sino que además se abren las costuras de todo lo que es la organización del espacio y el tiempo. Ya no tiene sentido los cortes de hora y los espacios cerrados. Es que está bien leer lo que los chavalines ponían, ¿no? Sí. Fijaros, estamos ante una charca, un estanque que quieren hacer y aquí se ve el proceso entero de cómo ellos lo fueron preparando, ¿no?
elegimos un sitio, pintamos un círculo, excavamos, quitamos piedra, los albañiles echaron no sé qué, luego pusieron el plástico, hicimos los bordes, lo llenamos de agua, plantamos plantas, pusimos corcho, invitamos invitamos animales y pusimos plantas. Ahí los tenéis, ahí el dibujo. ¿Qué curso es? Perdón. Pues es que ahora mismo no lo recuerdo. Pone, ¿verdad? Pero ahora lo vais a ver con los chiquillos. No son más allá de cuarto. No, estos son tercero como mucho. Casi un mes excavando los recreos. Disculpad, pero tenemos que pasarlo así. Bueno. Tenemos plantas de plantas. Ahí están. Renacuajos, ranas y esto no sé lo que puede ser. Renacuajos y Ranas, pone aquí. ranas. Y luego plano, es que esto no lo sé. Pero Planorpis. abajo, mosquitos, libélulas, de todo, zapateros, mariposas. En el lobo hay muchos bichitos. Algo de mosquitos y de libélulas. Fíjate. ¿Eso cómo lo sabía? Claro, ahí está el profe. Y luego miran en libros, consultan. Bueno, aquí como veis están estudiando mosquitos. Sí. Nos defendemos y cuentan con mis estipinas, por ejemplo, ¿no? Y ahora Caray. Aquí ellos buscan información, ¿no? De los libros y de lo que tienen. sacamos las algas mocosas. Vamos a ver cosas. Este es el estanque que tiene, ¿no? Voy a- Está bien. Fijaros aquí que son normas también de convivencia, ¿no? De cómo relacionarse con ese estanque, con eso que han formado, ¿no? No molestar a los animales. Sí, sí. Cuando estamos en silencio es cuando los vemos, ¿no?
Planorbis, eso era lo que escribieron, que no lo entendíamos. Planorbis. Eran los caracoles de agua, que se llaman planorbis. Como no lo sabemos, pues por eso no lo entendemos. Y luego el sentido de tener un estanque, ¿no? Pues ¿para qué? ¿Para qué queremos un estanque? Ahora os cuento un poquito el proceso de este proyecto de trabajo. Metamorfosis de los insectos, fíjate. Siempre se les hace reflexionar sobre lo que están aprendiendo, lo del metaconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido? Chuchurrío. ¿Habéis visto lo de chuchurrío? Poesía. Sí. Textos libres se van añadiendo ahí también. Poesía. Un relato aquí. La familia de Don Renacuajo. Plástico y todo, fíjate, tiene hasta una cosa. Aquí otro. Muchas operaciones. Estos son los niños de clase. Yo creo que sí, tercero o cuarto será. Sí. Sí. Vale. Bueno, esto es una experiencia de un compañero de Huelva que en su cole trabajó durante varias semanas, incluso meses, la formación del estanque. Hacer lo que habéis visto lleva cantidad de tiempo porque lo primero que empieza un proceso, un plan de trabajo, que eso es una diferencia de lo que tiene Freinet con respecto a otras pedagogías con los planes de trabajo ahora que son tan en boga, es que los planes de trabajo se deciden en asamblea. La asamblea de clase, pues porque surge una idea, pues porque el ayuntamiento ha propuesto no sé qué, o porque ha habido un niño que ha contado algo de un estanque o lo que sea, surge la idea de varios planes de trabajo. Entonces, entre ellos eligen y parece ser que les enganchó. Se pone manos a la obra el proyecto y se arma todo un procedimiento para que sea posible. Entonces, es verdad que el profesor tiene que contactar con el ayuntamiento, tener los medios adecuados, pero todo eso lo puede ir consiguiendo y mientras tanto los chavales van investigando. Todos los procesos que van haciéndose se eligen en grupo y se eligen en clase y se van decidiendo los turnos, los tiempos de trabajo, los objetivos paso a paso y se van trabajando todas las diferentes asignaturas, como veis, desde el lenguaje, la creación literaria, poética, desde tal, se pueden incluso crear canciones, bailes, o sea, yo he visto proyectos súper completos en todas las materias. Y luego cálculo también, todo lo que significa medidas, proporciones, etcétera. Ahí no está todo explicado, pero conlleva un montón de cosas que el estanque favorece, ¿no? Ese proyecto. Estos proyectos de trabajo
Pueden partir de las ciencias naturales o de investigación del medio, y otros proyectos de trabajo a lo mejor parten de lo que es las matemáticas. Da igual. Lo cierto es que todo esto lo van preparando en pequeños grupos, hay pequeños grupos con ciertas responsabilidades. Esos textos que veis ahí tan elaborados lleva un montón de trabajo porque se pulen, se corrigen en grupos, se proyectan en la pizarra digital, se van añadiendo cosas para que sea un texto colectivo en vez de un texto individual, etcétera. O sea, lleva un trabajo durante mucho tiempo y luego tiene que crearse, digamos, un trabajo final que recoja todo esto, desde fotos, pues eso. Esto ha sido una presentación de fotos, pero otros hacen vídeos, otros hacen ya montajillos de otras cosas. Ahora con las tecnologías que tenemos pueden hacer maravillas. Y eso se queda como material de trabajo en el aula. Cuando el año que viene vayan a investigar sobre bichos, ese será dentro de la biblioteca de aula, será una parte más de lo que tengan ahí, ¿no? Como repertorio. Y ahí tú puedes colocar los objetivos que tenga este curso de tercero, cuarto de primaria, que tenga que ver con esas cosas, pero sobre todo respetando las decisiones del grupo, las motivaciones que ellos tengan en ese momento y todo el trabajo que ellos decidan hacer. Yo creo que está muy bien visto, además, aquí un proyecto de trabajo. Hay proyectos de trabajo muchísimo más cortos. O sea, hay proyectos de trabajo que pueden durar una semana. No todos son así, ¿no? En las asambleas hay dos, digamos, vertientes de lo que es una asamblea, dependiendo de la edad y tal. Unas pueden ser con un objetivo más o menos de convivencia, de regular la vida del grupo, de decidir cosas que nos competen como grupo, de tomar, de incluso resolver conflictos, de proponer ideas, y eso es lo que se llaman asambleas semanales del grupo. Eso en secundaria yo lo he llevado también a cabo todas las semanas con la tutoría. Entonces, esos núcleos, esas asambleas en ese momento tienen como finalidad el organizar la cuestión colectiva, ¿no? Y regular las relaciones y la vida del grupo. Pero luego hay otra vertiente que también es tan válida como esta, y es lo que un profesor de una materia quiere decidir con su grupo. Por ejemplo, un profe de educación física o un profe de música o de inglés, da igual. Lo que puede hacer, evidentemente, es crear centros de interés y proyectos de trabajo, pero mediante asambleas también, como la asamblea como instrumento de decisión y de participación y de colaboración y de compromiso, porque no podemos olvidar que en los planes de trabajo se parte de la necesidad de que el niño y la niña se vincule con ese proyecto de trabajo y se comprometa de una forma activa a ese proyecto. Entonces, la asamblea de clase, dentro de un profesor que quiere hacer trabajos por proyectos y tal, lo que tiene que hacer es vincular a todos en un compromiso de ese plan de trabajo. Para eso hay que decidirlo en la asamblea. Entonces, hay profes que utilizan las asambleas tanto en esa vertiente como en la otra y a la vez también puede ser. Luego están las asambleas de centro, donde los representantes de cada clase se reúnen y deciden cosas para el centro en general. En el instituto de secundaria se llevaba muy bien todo ese trabajo, estuvimos haciéndolo durante muchos años y estaba ya muy brillado porque la canalización de la participación es tremendamente importante para que ellos sientan que el centro es algo suyo y lo vivan así. También tienen que tener, eso sí, capacidad de decisión. No podemos hacer asambleas que luego no nos lleven a ningún lado y que se topen con la autoridad después, ¿sabes? Del director o de la directora o de lo que sea. Si propiciamos una participación de asambleas es porque luego las decisiones que podamos tomar dentro de esa asamblea se puedan llevar a cabo y sean reales. Otra cosa es que nos equivoquemos y volvamos a revisar, pero eso dentro del mismo proceso asambleario, ¿vale? Entonces, hay un
esto es muy interesante. Hay todo un trabajo muy hecho en el MECEP sobre asambleas de clase, desde infantil hasta universidad, hasta adultos. Entonces, hay una publicación que hemos hecho nosotros que se llama así, Pido la palabra, que la encontraréis en la página web, se puede descargar. Yo os puedo pasar donde, vamos, la buscáis en publicaciones y materiales y dentro de la web y explica y luego dice pincha aquí si lo quieres descargar y se descarga gratuitamente. Es una publicación que hemos hecho el grupo de MECED de Madrid y viene a desarrollar muy pormenorizadamente todos los procesos de la asamblea, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria. Quizá eso os pueda servir bien si tenéis interés por ese tema. Es algo muy bonito de trabajar porque vas viendo que no solamente la asamblea es el eje vertebrador de la actividad de clase, sino que también es el eje vertebrador de la convivencia y de los conflictos que puede haber en el aula. Las asambleas suelen ser, en primaria tienen 3 buzones que a lo largo de la semana, bueno, hay unos cargos que se van rotando, está todo muy explicadito en eso que os digo y a lo mejor vosotros ya lo habéis practicado con los buzones de propongo, felicito y critico, ¿no? Y entonces, pues esos buzones se van llenando durante la semana y luego en la asamblea se abren, se hablan, se discuten, etcétera. Y se van tomando decisiones de grupo. Es lo que es el desarrollo social del individuo, el aprendizaje social y democrático como ciudadano, ¿no? Desde el principio, desde infantil hasta cuando se es adulto. No, te decía que bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. No, es simplemente que me está gustando bastante la filosofía que estás diciendo sobre qué es una asamblea de clase, porque yo muchas veces veo a maestros, a maestras que dicen, pues yo hago una asamblea con mis alumnos y esa asamblea, pues en el caso de educación infantil, se queda pues con el poner la fecha y hablar un poco, pero a los niños no se les deja tomar decisiones ni participar en lo que quieren aprender. Simplemente dice la maestra, pues hoy vamos a aprender esto. Y eso, Sí. pues, no es una asamblea. Yo creo que sería conveniente que los profesores y los maestros lo tengan en cuenta. Igual pasa pues en el resto de las asignaturas, no solo en educación infantil, sino en educación física y en el resto, asamblea inicial, asamblea final, que lo llaman con ese término, pero realmente no se está realizando una asamblea. Por eso valoro lo que estás diciendo de todo lo que implica una asamblea. A mí me gustaría señalar 2 cosas. Uno que, claro, esto es hay una cosa en una entrevista que vi de Priné, en donde él insiste, mira que dice pocas cosas teóricas, pero esto no insiste, porque si no se aprende la democracia en la escuela, ¿dónde se va a aprender? No, claro, esto no se lo va a aprender. No vas a hacer una asamblea con tu padre y con tu madre, habrá que hay mucho hijo único y toda esta cuestión. Esto hay que hacerlo en la escuela, ¿no? Bueno, Freire no lo dice así en la entrevista, pero digo yo, estoy extrapolando eso. Y la segunda cuestión, que sí que me gustaría subrayarlo, porque a veces cuando decimos el interés es el centro es el niño, los intereses del niño, pues puede pensarse en una interpretación equivocada que claro, que estamos creando niñatos que actúan a capricho, ¿no? Cuando en realidad, si uno mira la educación de Freinet y los principios que tiene, no tiene nada de pedagogía no directiva, sino que es una pedagogía que exige un compromiso grande del profesorado y del alumnado. Es decir, que el alumnado es responsable, porque para eso está la asamblea, ahí está la cooperación en la que se basa en los planes de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que un niño o una niña que está aprendiendo siguiendo estos principios, es un niño que se compromete, que se esfuerza, que trabaja. Me gustaría dejarlo claro eso desde el principio. Bueno, pues os decía, la conferencia es algo que se prepara para compartir con el resto del grupo y algo de lo que tú o de la que ese niño o esa niña ha investigado. Entonces, tú tienes un proyecto de trabajo o tienes una investigación propia que has hecho o colectiva, lo que sea. Y todo trabajo no se queda en el cuaderno del alumno o de la alumna. Todo trabajo se convierte en un producto
que en forma de cuadernillo, en forma de vídeo, en forma de lo que sea, con el formato que se elija, y eso tiene una repercusión también a la hora en el grupo, o sea, eso se aporta al grupo, no se queda en uno mismo, sino que se aporta al grupo. La conferencia da mucho juego desde infantil, que es lo que os iba a proponer, ver hasta secundaria, porque una conferencia en la universidad también la dais, ¿no? Pero fijaros, en infantil, este profe, este maestro que está con el corro como simplemente como para una actividad de escucha, ¿no? Entonces, Luis no, Eric, el niño, lo que ha traído es hecho con sus papás y sus mamás, su mamá y su papá, hecho con su familia, ha traído un cuadernito con dibujos y cosas que le han escrito también los papás sobre un burro que ellos conocen, que saben qué es lo que come, cómo se llama, qué pelo tiene, qué color tiene, qué es lo que le gusta hacer, dónde lo tienen, etc. Entonces, los papás, junto con Eric, han preparado una cosa para compartir al grupo de infantil de 3 años. Todos lo han hecho, todas las familias o todos los que han querido hacerlo así, lo han hecho. El trabajo de Eric se expone y el maestro lo que hace es facilitarle la expresión, porque el niño trae su trabajo y lo ha compartido en su casa, lo han hecho en su casa y lo trae como para que los demás lo vean. Y enseña, el maestro lo que hace con un niño de 3 años, evidentemente, es guiarle para poder exponer, para que el niño diga, bueno, pues es que mi burro se llama tal, está en el pueblo. ¿Y qué come tu burro? Pues tanto, tal. Y entonces él va pasando las hojas y las va enseñando al resto de los compañeros y compañeras. Entonces, esto es una conferencia, un germen de conferencia mínima en 3 años que le da sentido a un... Es importante por muchas cosas, pero una de ellas, da sentido a lo que yo estoy trabajando. Lo comparto con los demás lo valoran, me preguntan. Yo en ese momento soy el protagonista de la clase. Y yo, además de aprender en el colegio, traigo cosas que sé también de mi entorno, de mi familia, de mi pueblo. Porque los niños y las niñas no vienen ceros a la escuela. Los niños y las niñas traen un bagaje de sabiduría que ellos tienen y eso se comparte. Y eso es una idea importante también en las técnicas Preinet y en las escuelas Preinet porque la escuela no es la única formadora, no es la que tiene la exclusividad del conocimiento. Los niños y las niñas también saben cosas. Cuando un niño marroquí viene a tu clase y le enseña y le haces hablar de las cosas que él sabe de su pueblo, que está en Marruecos, o un niño senegalés que habla de su madre, de su padre, de su cultura, de sus costumbres. Esas son cosas que él sabe y que aporta al resto. Entonces, la técnica de conferencia da mucho juego, yo la he utilizado muchísimo y además es que tiene un valor motivador y un valor de lo que es enseñarle lo que es la investigación, de lo que es la puesta en escena del orden argumental, tienen que hacerse una línea de exposición. Es un trabajo súper complejo, vosotros ya lo sabéis, ¿no? Lo que es exponer una cosa en clase. Pues eso lo aprenden los niños desde el principio, desde bien pequeñitos. Y luego iba a contar, perdona, el de la correspondencia, que tiene también un valor muy parecido a esto que estoy contando, pero tiene ya el valor de investigar y relacionándome con otra escuela, con otros niños y niñas que están en otro lugar del mundo o en otro lugar del país. Y la correspondencia es un motivo más para escribir, para leer, para investigar, para conocer nuevas cosas, para abrir la escuela al entorno y abrir las puertas de la escuela a otros conocimientos. ¿Qué es lo que te aportan los otros de la otra escuela? Nosotros hemos hecho correspondencia muchísimas veces con niños y niñas de otros países, con el inglés como lengua común, o si quieres trabajar con otros niños de otras comunidades autónomas, etcétera, trae una riqueza en que luego se traduce, si puede ser, en un encuentro,
se van mandando cosas que se investigan de un país y del otro. Yo ahora les cuento cómo es mi escuela y hacemos todo un trabajo de cómo es nuestra escuela para contárselo a los chicos de Finlandia o lo que sea, ¿sabes? O sea, es un motivo muy motivador de trabajo y sobre todo que ese trabajo nunca quede en la mochila del alumno, sino que se comparta. Se llama así porque es Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Se fundó tal como con ese nombre en el año 1976. Fíjate, después de muerto Franco ya. Antes había sido un precedente del MECEP, fue una asociación que también era freinetiana, pero como no se podía llamar así porque parecía que movimiento era una palabra muy transgresora y popular también, fíjate que ahora ya esto se ha cambiado, pero se llamaba Asociación por la Imprenta y la Correspondencia Escolar. De eso llegó el MECEP. Bueno, el MECEP es, digamos, el conjunto de personas en todo el territorio nacional que ha investigado y que ha ayudado a que toda la pedagogía Freinet pues, se extienda, ¿no? Y se conozca en nuestro territorio español. En otros países se llama de otra manera. Por ejemplo, movimientos freinetianos en otros países, por ejemplo, en Finlandia, toda la corriente ahora, o sea, todo lo que conocemos del modelo finlandés de escuela, tiene muchas bases freinetianas. En México, ya he dicho, la escuela italiana, por ejemplo, en los años 80 tuvo de Tonucci y tal, tuvo una influencia muy grande. Bueno, el MECEP, digamos que es el movimiento de España, ¿no? Y hemos sido de todas las etapas educativas, lo somos ahora también, y nos repartimos en todo el territorio español. Cada territorio es un MECEP. O sea, el MECEP, digamos, es una confederación. Y entonces los MECEPs de Andalucía hay 3, en La Rioja, no sé qué. Entonces todos esos colectivos se juntan. Y nos organizamos, por territorios, por talleres. De manera que hay un grupo de trabajo permanentes de talleres. Hay talleres por edades, talleres de 0 a 8 años, otro taller de 8 a 12 y otro taller de 12 en adelante. Otro taller del cuerpo, que tiene muchísima consistencia en el MECEP y que además a nivel internacional está muy reconocido porque trabajamos todo lo que son las cuestiones más artísticas, dinámicas, corporales, afectivas, etcétera, taller del cuerpo, taller de tecnología educativa, taller de coeducación, que también fue una evolución natural del movimiento freinetiano, todo el tema de coeducación, desde hace ya muchos años, que llevamos trabajando el tema de la igualdad de géneros, etcétera, y técnicas Freinet, un taller de técnicas Freinet. También ha existido otro de investigación del medio, pero han ido evolucionando, taller de la paz, etcétera. Entonces, ahora mismo los talleres, digamos que aglutinan a gente de todos los territorios y que hacen trabajos respecto a cosas concretas que se proponen ellos, de profundizar y tal. Luego, todos los años hay un congreso. En julio suele haber un congreso de varios días en diferentes, cada año se hace en un territorio distinto. Este año era en León, pero en el coronavirus se tuvo que aplazar, se ha tenido que suspender, claro. Pero, bueno, estos encuentros son, digamos, el motor y el encuentro a nivel nacional, donde nos juntamos y donde compartimos experiencias, debatimos, sacamos propuestas, organizamos planes de trabajo posteriores, difundimos. El congreso, digamos, que es el momento álgido de la organización. Y luego hay encuentros anuales que determinados talleres pueden tener. Los encuentros anuales casi siempre se hacen en Madrid. Pues bueno, de diferentes temáticas que se puedan plantear dependiendo de lo que cada taller genere, ¿no? Eso en cuanto a la organización. Yo, sobre todo, he aprendido una cosa muy importante. Y es que conmigo hay muchas personas caminando en caminos muy similares, muy paralelos, que aprendemos entre iguales. No somos de congresos donde hay altos
altos ponentes y que tenemos que traer de fuera y que tenemos que pagar muchísimo. Nosotros somos una organización que no tenemos, hemos tenido ayuda estatal a veces, pero ahora mismo no, solamente son a cuota de los socios. Y todos nuestros congresos nos lo organizamos nosotros y nos lo pagamos nosotros y nos lo intentamos organizar nosotros. Estamos en una red de movimientos de renovación pedagógica, por supuesto, desde siempre, y en contacto con todo lo más, bueno, innovador que puede tener ahora mismo este territorio nuestro, ¿no? Como ya he dicho, también estamos a nivel internacional colaborando con muchos países y la RIDEF es un congreso bianual que cada vez lo organiza un país y que permite, con un conocimiento mayor de esos países y una colaboración más estrecha con determinadas políticas o incluso movimientos que están teniendo que necesitamos pues, difundir, ¿no? Por ejemplo, países de África o cosas así. Tenemos también red solidaria de proyectos de escuelas en territorios, sobre todo África y América del Sur, y colaboramos con todas estas ideas. Y desde luego, a mí, como experiencia personal, ya os digo, he aprendido sobre la marcha. He aprendido sobre la marcha, sobre el terreno, en activo. Todos somos de la escuela, ¿no? Todos estamos en activo, colaborando en un aula o en otra, en momentos diferentes de nuestra vida, pero todo esto se comparte, la gente como nosotros trae experiencias que puede compartir y dudas que tiene que solucionar y entre todos vamos avanzando. Es un trabajo de una formación continua y cooperativa. Y es muy importante, Luis, disfrutar de la profesión, disfrutar del trabajo con otros y cuidarnos a nosotros como profesionales. Esto es importantísimo. Nosotros no somos héroes que nos enfrentamos cada día en las escuelas a hacer lo imposible. Es que no es eso. Es que tenemos que crearnos un colectivo que nos respalde, que nos ayude y que nos cargue las pilas. Nosotros en los congresos siempre decimos, salimos de aquí con las pilas cargadas, venimos agotados de todo un curso en julio que estás que no puedes más, pero luego te vuelves con todas las pilas cargadas, con compartir, y nos lo hemos pasado bien, nos hemos reído, hemos encontrado a gente muy, muy afín a todo lo que tú piensas de la vida y además compartes una profesión y disfrutas de ella. Muy bien. Yo espero haberos ilusionado con el tema de que la pedagogía Freinet es una pedagogía de futuro. Y ahí... Todas estas cuestiones, nosotros te agradecemos mucho, nosotros y nosotras. Estoy hablando yo, pero aquí en nombre de las 11 personas que están conmigo y bueno, luego todas las personas que he estado compartiendo todo esto. Ha sido un placer y de verdad que te lo agradecemos mucho. Claro. Os he dejado mi correo electrónico, se lo dejo a Luis para que cualquier duda, cualquier cuestión que queráis, profundizar en algo o lo que sea, si no soy yo, os pongo en contacto con alguien que pudiera ayudaros, ¿vale? Eso por ese lado. Luego hay un blog de Técnica Freinet que también Luis sabe el enlace y la web nuestra que últimamente están saliendo muchísimas cosas con el coronavirus, pues hay muchas cosas interesantes de análisis y de lecturas que os puedo recomendar. Que os recomiendo, vaya. Sí, está muy animada últimamente la web del MECET, está bien. Sí, está muy animada. Y luego animaros y qué deciros, yo os invitaría a los congresos, en algún congreso del MECET tenéis que caer alguna vez. Eso sí que os animo. Yo también os animo, porque de estas cosas, claro, nos acercamos a ellas, pero bueno, hay cosas que yo tengo a unas alumnas que fueron a un encuentro de los movimientos de renovación pedagógica y claro, dijeron, habíamos oído una cosa, pero claro, venir aquí es otra. Y esto es verdad. Y yo les animo a que te cojan la palabra y a que en el próximo encuentro del MECET, pues... Y no desesperarse, porque hay una cosa clara. Toda la vida profesional de uno es
gestionar permanentemente entre lo que deseas hacer y lo que puedes hacer, ¿vale? Pero si tienes claro lo que deseas hacer, ya tienes mucho, ¿vale? Pero que esa contradicción la vais a tener toda la vida, incluso en los mejores centros y en los mejores coles. ¿Hay algún relato en alguna revista que se ha publicado? Por ejemplo, el año pasado, creo que fue el año pasado, hace 2 años, en Aula de Innovación Educativa, que alguien contaba cómo había sido su experiencia. Oye hablar en una charla del MECEF como esto y se va a un congreso. Entonces, ¿cómo ha sido su congreso del MECEF? Merece la pena leer ese artículo. Si lo encuentro, os lo paso, porque merece la pena. Porque estaría en la situación que estáis vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna. Nada, a vosotros, ha sido un placer y seguiremos en contacto, Luis. Muy bien, pues muchas gracias. Ya veo que por aquí en el chat hay gente que me está dando las gracias. O sea, Vale. Ha sido un placer.